Dios abre un camino. Ese fue el tema del domingo pasado y en esta ocasión vamos a tener un repaso de los temas principales o de los puntos principales y también daremos por concluido este estudio del capítulo 13, versículos 17 al 14, capítulo 14 hasta el 32 de este libro de Éxodo que estamos estudiando. Ahora, todos en algún momento de nuestra vida y quizás ahora mismo estamos experimentando una situación bastante difícil en la cual nos sentimos atrapados. Y yo creo que esto es lo que Dios hablará a nosotros en este estudio de cómo es que podemos confiar en Él en medio aún de las circunstancias muy negativas, muy difíciles e imposibles para nosotros de solucionar. La primera parte o el primer punto que vimos fue la salida de los israelitas de Egipto y cómo Dios en su camino, ¿no? Porque es el camino de Dios en Éxodo y no es el camino de los hijos de Jacob, que lo lleva a un lugar en el cual no es nada agradable, el desierto. Va a ser un lugar donde Dios les va a enseñar muchas lecciones a los hijos de Jacob y donde ellos tendrán que aprender a confiar en Dios. Igual, nosotros estamos en una vida la cual está no siempre rodeada de cosas agradables, sino más bien de situaciones difíciles en las cuales Dios nos llama a nosotros a confiar en Él. La parte B eran los huesos de José. Y este es en el capítulo, se encuentra en el capítulo 13, 19. Ahora, cuando leemos esto de que Moisés decide dar cumplimiento a este pedido o esta profecía que encontramos en Génesis 50, 24 y 25, donde José le dice a sus hermanos que no dejen sus huesos en Egipto, que un día Dios los iba a visitar, los iba a sacar de este lugar y que entonces ellos tenían que sacar estos huesos, tenían que llevar estos huesos con ellos a la tierra prometida. Entonces leemos este pasaje y yo sé que hemos aprendido muchas cosas de él. Por ejemplo, el hecho del cumplimiento de estas palabras y la veracidad, es decir, la inspiración de la palabra de Dios es comprobada acá a través de esto, ya que es algo que se dio muchos años atrás, esta petición o esta profecía de José, y que ahora se está cumpliendo en este momento a través de Moisés. Ahora leemos este pasaje y no nos damos por entendido también, y quiero que hagamos una pausa en esto y analizar lo difícil para cualquier persona regular que hubiera sido pedir a Faraón sacar una momia de estas tumbas reales donde estaban los faraones y toda su familia, porque asumimos que José también estaba ahí, porque en ese tiempo que José muere, era parte de este grupo grande que pertenecía a la familia prácticamente de Faraón, ¿no? Y por lo tanto tenía un espacio en ese lugar donde estaban la familia real. Sacar una momia de este lugar era otro milagro que no hemos meditado antes, porque entrar a las tumbas de los faraones no era una cosa sencilla. Y el hecho que Moisés sacara esta momia o estos huesos de José era algo extraordinario, un milagro más en medio de toda la incredulidad de una manifestación del poder de Dios en medio de esta nación, en medio de un pueblo, ¿no? Egipto, lleno de idólatras. Punto C. La columna y la nube de fuego que se manifestó también era un recordatorio milagroso de la presencia de Dios con su pueblo. Dios estaba allí en la columna que aparecía como una nube durante el día y una columna de fuego durante la noche, trayendo de esa manera un clima perfecto, un clima agradable en medio del desierto. Vemos aquí cómo esta misericordia de Dios, gracia de Dios, les da a los hijos de Jacob que estén en el desierto, pero que no sufran en todo ese tiempo
¿no?, lo que es las inclemencias del tiempo. Es una bendición muy grande que se manifestó, ¿no? En el punto 2, atrapados sin esperanza, Éxodo 14, del 1 al 14, vimos cómo en la parte A, al comenzar esta segunda sección, la trampa de Dios. Y la trampa de Dios iba a manifestar, no solamente, como lo vimos en el punto B, que Faraón queda atrapado, ahí está en Éxodo 14, del 5 al 9, ¿ok? Faraón se da cuenta que está caminando, pero no se da cuenta en sí que está caminando hacia su propia destrucción. Está atrapado por el odio, el coraje que tenía contra los hijos de Jacob, que de acuerdo a su pensamiento habían huido. Entonces Faraón no se da cuenta que él está yendo hacia esta trampa, ¿no? Camina, los persigue a los hijos de Jacob sin saber que está caminando hacia su propia destrucción. Parece ser una fotografía exactamente de una persona que no conoce a Dios, que no se da cuenta lo que está viviendo, ¿no?, y lo que está decidiendo con su vida que lo lleva a la destrucción. En el punto C, los israelitas estaban atrapados por el miedo. Aquí nos damos cuenta que ellos sí se dieron cuenta que estaban en una trampa, porque ellos miraron hacia atrás y vieron que el ejército de Faraón venía tras ellos. Y dice que tuvieron un gran temor. Entonces los hijos de Jacob, los israelitas, sí se dan cuenta que están atrapados y que no tienen escape. Por un lado Faraón en la parte de atrás y enfrente de ellos estaba el mar donde Moisés los había llevado. Y esto los hace pensar que simplemente han sido sacados de Egipto por Moisés para morir en el desierto, lo cual no es así, ¿no? En el punto D, ¿qué hacer cuando estamos atrapados? Cuando nos sentimos atrapados, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Dios habla al pueblo por medio de Moisés y les dice lo que tienen que hacer. No tengan miedo. Y claro, la reacción inmediata de un ser humano ante una situación difícil, ¿qué es? El miedo. Entonces, vemos cómo Dios trae esas palabras y estén firmes, estén tranquilos, que el Señor va a pelear por ustedes. Entonces, no huyan, no intenten encontrar su propia manera de escapar. Manténganse firmes como un ejército y mantengan los ojos abiertos para que no se pierdan poder ver la mano de Dios en acción, ¿no? Esto es lo que Dios está diciendo a los hijos de Jacob, a los israelitas en esta segunda sección. Ahora, en la tercera sección llegamos, los israelitas son salvados de la trampa. Éxodo 14, 15 al 29. Y en la parte A tenemos allí el plan que Dios había diseñado de liberación, ¿no?, para su pueblo. Dios revela su plan de liberación a Moisés y le dice: ¿por qué estás clamando a mí? Es tiempo de actuar, es tiempo de hacer las cosas. Vamos a ver, la liberación es a través del mar, no va a ser ahora a través del desierto. Moisés va a levantar la vara de Dios y va a ser el mismo Dios quien ha hecho esos milagros antes, esas 10 plagas como le conocemos, pero son las 10 maravillas que Dios hizo en Egipto. Ahora va a ser una más, que es dividir el mar. Entonces el pueblo pasará por tierra seca y Dios va a endurecer el corazón aún más de Faraón y su ejército lo va a seguir en medio del mar. Entonces llegamos al punto B de esta sección, de esta tercera sección, donde nos dice la protección durante la noche. Éxodo 14, 19 al 21. Ahí vimos que el ángel de Dios que cuidaba de el pueblo de Israel se aparta de ellos, pero no para no protegerlos, sino más bien para traer una protección extra y para no permitir que Faraón siguiera avanzando de una manera tal que pudiera darles alcance a los hijos de Israel. Entonces el ángel se pone en medio, ¿no? Y la columna de nube, que para los egipcios era tenebrosa, esta misma
columna era para los israelitas el símbolo de la presencia de Dios y protección. Ahí nos damos cuenta cómo Dios nos protege y nos ama, y que esto mismo, les comentaba esto, que debemos de orar para que Dios traiga temor, miedo a aquellos que no son creyentes, para que puedan creer en Dios, al poder ver las maravillas que Dios hace en medio de su pueblo. Ahora, al caer la noche, Moisés extendió su vara sobre el mar y Dios trajo un fuerte viento. Esto es bien importante, esta frase, cuando dice allí el versículo 21, cuando Moisés extiende su mano sobre el mar, ¿no? Y el Señor hizo que toda esa noche el mar, dice, se esparciera, se dividiera por un fuerte viento, ¿no? Este fuerte viento, esta palabra hebrea, viento, una palabra bastante quizás extraña para muchos, que es ruach o ruach quizás, también se puede traducir como espíritu o aliento. Y en español significa que es una presencia espiritual. Ahí vemos la presencia de Dios manifestada a través de un viento. La primera vez que encontramos esta palabra es en Génesis 1:2, cuando dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ahí encontramos esa palabra nuevamente, el ruach, el viento de Dios, que se cierne, que llega hacia las profundidades del agua. Estas mismas palabras que se usa para aliento de vida también en muchos pasajes. Significativamente, esto también lo encontramos después del diluvio. Dios envía su ruach, ¿no? Esta palabra otra vez, viento, sobre la tierra y las aguas del diluvio, y éstas disminuyen. Eso es lo que leemos en Génesis 8:1, cuando dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento, dice, sobre la tierra, un viento poderoso, y disminuyeron las aguas. Ahí tenemos el final del diluvio. Dios hace de una manera milagrosa que las aguas se muevan y quede la tierra seca donde está Noé. Entonces Dios está obrando en esta oportunidad en el Éxodo, en el viento que divide el mar Rojo, y creo que crea de esta manera una superficie seca, ¿no? Ahora, cuando otra parte bien importante encontramos en el Nuevo Testamento también es cuando Dios establece su iglesia, vamos a decir oficialmente en este mundo. Hay una realidad que se cumple ahí en la promesa del Espíritu Santo, ¿no? ¿Por qué le llama promesa? Porque Jesús lo había prometido en Juan, si leemos desde el capítulo 14 en adelante. Él había prometido enviar el Consolador. Y aquí en Hechos capítulo 2, del 1 al 4, dice que se manifiesta esta presencia de Dios a través de un viento fuerte, un viento recio, dicen otras versiones, ¿no? Cuando todos estaban orando y el Espíritu Santo se derrama sobre ellos, ¿no? Y todos comienzan a hablar en otras lenguas después de que habían sido llenos del Espíritu Santo. Aquí en Éxodo, la presencia misma de Dios se manifiesta a través de su Espíritu Santo en medio del pueblo de Israel. No como hablando otras lenguas, ni tampoco como llama de fuego, sino dividiendo el mar, el poder de Dios. Vemos aquí la obra redentora del Señor, salvando a Moisés y a los hijos de Jacob, pero a la vez, esto es bien importante también, a la vez trayendo la condenación del faraón y de todo su ejército. El punto C de esta tercera sección es: se activa la trampa. Versículos 22 al 29. Dice la palabra de Dios: así los hijos de Israel entraron en el mar y cruzaron en seco con un muro de agua a su derecha y otro a su izquierda. Los egipcios los siguieron, toda la caballería del faraón, más sus carros de guerra y su gente a caballo, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Pero en la madrugada del día siguiente el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y trastornó su campamento. A sus cabras les quitó las ruedas y a ellos los dejó en una confusión tremenda. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de los israelitas
porque el Señor pelea en favor de ellos y contra nosotros. Versículo 26. Pero el Señor le dijo a Moisés: ahora extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y caballería. Moisés extendió su mano sobre el mar y al amanecer el mar se volvió con toda su fuerza contra los egipcios, que al huirse toparon con el mar, y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Versículo 28. Al volverse las aguas, cubrieron por completo los carros y la caballería del faraón y todo su ejército que había entrado en el mar para perseguir a los israelitas. Ni uno de ellos quedó con vida. Versículo 29 dice: en cambio, los israelitas cruzaron el mar en seco, con un muro de agua a su derecha y otro a su izquierda. Leemos acá que los hijos de Israel, los hijos de Jacob, descienden al mar, pero en seco. La tierra está seca. El mar se levantó a ambos lados de ellos, como muro de agua. Y cuando la nube se desaparece, el ejército egipcio los persigue hasta el mar. Pero vemos ahí que al amanecer, dice, Dios miró. Dios dijo: bueno, este es el momento de activar la trampa que he puesto, ¿no? Confundió, dice, a los egipcios. El hebreo literalmente dice que Dios hizo que las ruedas de las carretas, los carros que llevaban, se desviaran, se cayeran, para que no pudieran conducirlos. Se les quitaron todas las ruedas de las carretas del faraón. Y los soldados, al ver esto, se dieron cuenta de que Dios es el único que podía haber hecho esto. Ellos ya habían visto 10 maravillas antes y ahora no dudaban de que Dios estaba detrás de todo esto. ¿Qué encontramos acá? No es que ellos están creyendo en Dios, más bien se dan cuenta del milagro de Dios y se dan cuenta también de su necedad y viven las consecuencias de su pecado y de su odio contra el pueblo de Dios. Ahora, así será también cuando Cristo vuelva. Jesús dijo en Juan 6, 37 al 39, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, de que todo lo que Él me dio, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Ninguno de los hijos de Dios se perdió, y ninguno de los hijos de Dios tampoco se perderán en el juicio final que Dios va a hacer sobre este mundo. De la misma manera, aquellos que se han apartado de Cristo, aquellos que no han conocido, que no han tenido la experiencia del nuevo nacimiento, va a sobrevenir sobre ellos un desastre y juntamente con este mundo perecerán. Conclusión. Éxodo 14, 30 y 31. Dice: aquel día el Señor salvó a los israelitas de manos de los egipcios, e Israel vio los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Esta es una escena llena de temor, vamos a decir. Una escena no agradable. Ver los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Pero este era un cumplimiento. Esto era un cumplimiento de lo que Dios había dicho que iba a hacer con Faraón. El versículo 30 dice que fue así como Dios salvó a Israel aquel día. Y este pueblo de Israel fue testigo de la manera maravillosa como Dios lo salvó. Ahora, este versículo que tenemos acá, me gustaría que lo viéramos, el versículo 10,
con el versículo 31. En Éxodo 14:10 dice: cuando los hijos de Israel levantaron la vista, vieron que el faraón se acercaba y que los egipcios venían tras ellos. Esto les hizo tener mucho miedo, así que clamaron al Señor. Nos damos cuenta ahí que el miedo en esta ocasión, en Éxodo 14:10, era por la presencia de Faraón que los estaba persiguiendo. Pero en el 14:31 dice: y al ver el pueblo de Israel aquel gran hecho que el Señor llevó a cabo en contra de los egipcios, tuvo temor del Señor, y todos creyeron en el Señor y en su siervo Moisés. Este 14:31 es un contraste, ¿no? Es como un color negro con un blanco. 14:10 habla que los hijos de Israel tenían temor, tenían miedo de Faraón. Y aquí dice: al ver todas las maravillas, tuvieron temor de Dios y creyeron. ¿Podemos ver la diferencia? Cuando miramos las cosas malas que hay en este mundo, nos llenamos de temor. Miramos a nuestro alrededor todo lo que está sucediendo, las malas noticias, y tenemos miedo. Pero cuando nos mantenemos firmes y andamos en sintonía con el Espíritu Santo, con el Señor, leyendo su palabra, el fruto es diferente, la reacción es diferente. Estamos caminando de la mano de Dios y le tenemos temor, respeto a Dios. Creemos lo que Él dice en su palabra. Entonces fijemos nuestra mente en Dios y busquemos la guía del Espíritu Santo. Padre, qué bendición poder confiar en ti y poder venir ante ti todos los días para reflexionar, para meditar en tu palabra, creerte a ti y fijar nuestros ojos en ti, oh Dios, y no en todas las calamidades, en todas las situaciones difíciles que están pasando a nuestro alrededor. Te amamos. Gracias, Jesús. Bendecimos tu nombre, Padre amado. En Cristo Jesús oramos. Amén.